Mi nombre es Luis Fernando Álvarez Cruz y les voy a hablar sobre la clasificación de las bases de datos distribuidas. Estas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. En las homogéneas, todos los sitios tienen el mismo gestor de base de datos y son conscientes de la existencia de los demás sitios, y además cooperan en el procesamiento de las solicitudes y manejan un mismo esquema y un mismo sistema gestor de base de datos. En estos sistemas, los sitios locales renuncian a una parte de su autonomía en cuanto a su derecho a modificar los esquemas o el software de gestión de base de datos. Este software también debe cooperar con los demás sitios en el intercambio de información sobre las transacciones para hacer posible su procesamiento entre varios sitios. En las heterogéneas, cada sitio puede tener su sistema gestor de base de datos, así como diferente esquema, y puede que algunos sitios no reconozcan a otros. También puede que solo ofrezcan facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. La heterogeneidad se debe a que los datos de cada base de datos son de diferentes tipos o formatos. El enfoque heterogéneo es más complejo que el enfoque homogéneo. Hoy en día existe la tendencia de crear software que permita tener acceso a diversas bases de datos que sean autónomas, preexistentes y almacenadas en sistemas de datos heterogéneos. La heterogeneidad en las bases de datos es inevitable cuando diferentes tipos de bases de datos coexisten en una organización y tratan de compartir datos entre estas. Mi nombre es Sofía Gómez Martínez y yo voy a hablar sobre las funcionalidades de un SGBDD. Estas acceden a sitios remotos y transmiten consultas y datos a través de varios sitios mediante una red de comunicación. También almacena el esquema de distribución y replicación de los datos en el catálogo del sistema. Establece las estrategias de ejecución de las consultas y las transacciones que acceden a los datos en más de un sitio. También decide sobre cuál copia de los datos replicados acceder. Mantiene la consistencia de las copias de los datos replicados y realiza la recuperación ante los fallos. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de los componentes de un sistema gestor distribuido. En primera instancia está el hardware, el cual en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, tales como cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen lo que se llama hardware. El término es propio del idioma inglés, su traducción al español no tiene significado acorde. La Real Academia Española lo define como un conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. Bien. Esto se trata de un sistema en el cual múltiples sitios de base de datos están ligados entre sí por un sistema de comunicaciones de tal forma que pues un usuario en cualquier sitio pueda acceder a los datos en cualquier parte de la red, exactamente como si estos fueran accedidos de forma local. Por lo mismo, un sistema de base de datos distribuidos se almacenan en varias computadoras. Hay múltiples computadoras llamadas sitios o nodos. Estos nodos deben estar comunicados por medio de tipos de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, que, bueno, este comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la operación de tareas específicas, que son llamados hardware. En este caso, la interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador, es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. Los programas así pueden funcionar correctamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, proporcionando una interfaz agradable y entendible para el usuario.
Seguimos con el sistema manejador de base de datos distribuidas, que en este caso, a menores palabras, es un gestor de base de datos, el cual son conjuntos de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Además, estos proporcionan herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos, los cuales para el usuario es fácil acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante las aplicaciones al efecto. Generalmente se accede a estos datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También simplifican las consultas y la presentación de la información. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio y deben ser gestionadas con esmero. Bien, bueno, les voy a explicar los componentes de un sistema de gestor de base de datos distribuidos, empezando desde el hardware. Bien, el hardware es un componente de base de datos distribuidos que se reduce a servidores y la red. Esta parte del hardware va mucho de la mano con las redes LAN y las redes WAN. ¿Por qué? Porque es la comunicación del servidor hacia las máquinas, hacia los diferentes componentes de cada una de nuestras estructuras. En las redes de comunicación se puede apreciar que son las partes que pueden ser por medio de un cable como tal, que puede ser un RJ45 por Wi-Fi o por medio de una aplicación o de algún sistema. Bien, muchas de las instrucciones se les conoce como MID. MID es un multiprocesadores y multicomputadores de redes. MID es el grado de acoplamiento e interconexión. Eso es a lo que nos lleva las redes LAN y las redes WAN para poder conectar nuestras computadoras. Bien, podemos ver los multiprocesadores en la parte de abajo, que va desde los procesadores al bus del sistema y a la memoria compartida. El multiprocesador es para la conexión entre nuestra base de datos. Las redes de comunicación, como les decía, pueden ser cableadas, como la PAM de USB desde 1 metro, son 12 a 480 megabytes. La LAN es la Ethernet de 1 kilómetro a 1000 megabytes. La MAN de 10 kilómetros, la WAN, que es un ámbito mundial, y las inalámbricas también puede ser PAM por Bluetooth, LAN Wi-Fi, MAN WiMAX y WAN UMTS, ámbito mundial a 2 megabytes. El hardware en un sistema distribuido es un conjunto de nodos con espacios propios de memoria. Cada nodo posee un sistema operativo y los servicios de red básicos. Ejemplos, los con multicomputadores, redes LAN y WAN. El problema de integración se puede dar en el caso de la heterogeneidad. El hardware del sistema operativo, la solución estaría en los sistemas abiertos, especificación pública y de una interfaz de estándar. Propiedades del software. Este software implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Por ejemplo, el soporte puede ser a través del GUI, que es el Graphical User Interface, y características NIS. Permite compartir una base de datos centralizada con otros componentes del sistema de red. Usted mantiene una base de datos con password sobre un servidor, una configuración y otros sistemas de red como clientes NIS. Se trabaja a través de RPC. La base de datos central NIS está almacenada en una serie de archivos en el servidor central y es distribuida hacia los clientes.
Digamos que esta parte del soporte es el cómo se conecta con cliente-servidor. Y por ejemplo, la distribución va desde las aplicaciones a la base de datos, la parte central, un sitio web o desde tu computadora, o como les mencionaba, las características NIS. La aplicación se puede decir que también el software es como tal un programa o bien donde tenemos guardada nuestra base de datos o el sistema de gestor de base de datos a donde nos estamos dirigiendo. La implementación del modelo de comunicación INET es cliente-servidor, puede ser bloqueada o no bloqueada. Bien, puede ser por UDP, punto a punto, broadcast, multicast y basados en todos estos tipos de sistemas. Un sistema operativo va desde las propiedades deseables, abierto y flexible, desarrollo, ubicación y gestión eficiente de servicios. Los clásicos de Unix son monolíticos, todos los servicios de kernel, única interfaz de llamadas de sistema. Todo esto se refiere a la red desde donde nos está distribuyendo nuestra base de datos. Bueno, en las aplicaciones se puede decir que vienen los servicios del sistema, el hardware distribuido en una red y el hardware distribuido entre comunicaciones. Como ya les mencionaba en la parte siguiente. Bien, un sistema de gestor de base de datos compone un conjunto de sitios conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicaciones, como ya se los he estado explicando. Va desde el sitio donde lo tenemos, que puede ser en otro estado, en otro país, a través de las redes LAN y WAN. Puede ser a través de una aplicación de teléfono o desde tu computadora sin estar conectados directamente a la base de datos por medio de un cable serial o nada de eso. Ya todo es por medio de la red. Bien, el canal de comunicaciones siempre va a ser desde la base de datos. La base de datos la tiene nuestro cliente desde un punto fijo. Se puede decir que si estamos aquí en el Estado de México, al enviarla a Guadalajara, a otros estados, sin mayor problema debe de funcionar por la base de datos distribuida. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las características. Bueno, esto es una colección de datos, los cuales son compartidos y a la vez están relacionados. Estos datos, o esta colección de datos, se encuentran divididos en fragmentos, los cuales se pueden duplicar o simplemente colocar en varios emplazamientos. Dichos emplazamientos están conectados en una red y los mismos emplazamientos se encuentran bajo el control de las SGBD, los cuales son sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, podemos mencionar Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL y una infinidad de sistemas de gestión de base de datos. Entonces, básicamente esas son las características principales de las bases de datos distribuidas.